Re- Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda clase de estadística descriptiva e inferencial que lleva la nomenclatura LAEN 015 ante la Secretaría de Educación Pública y que forma parte de la tira de materias de la licenciatura en Administración de Empresas y Negocios. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. Comenzaremos por platicar acerca ya de nuestra segunda actividad. Recuerde que esta actividad precisamente corresponde a esta segunda clase. Entonces, abarcará parte de nuestra primera y segunda unidad. Y vamos a tratar dos temas precisamente. El tema de combinaciones y permutaciones, de los cuales usted tendrá que resolver los siguientes ejercicios que le explicaré a continuación. Recuerde, es importante seguir las instrucciones para presentar su tarea. Debe de incluir sus datos en la parte superior, la licenciatura que cursa, la asignatura, su nombre completo, nombre de la actividad, utilizar letra Arial 10, alinear, justificar e interlinear el texto, eh, colocarle la fecha, el nombre del docente y el ID. No olvide consultar nuestros criterios generales de evaluación bajo los cuales les será evaluada precisamente esta segunda actividad. Y lo primero que usted tendrá que hacer es precisamente resolver este problema del tema permutaciones que más adelante contemplaremos y en el cual pues simple y sencillamente usted tendrá que dar solución al problema que le estamos colocando aquí. Y como parte también de esta segunda actividad, usted tendrá también que apoyarnos a resolver este ejercicio del tema combinaciones, el cual también más adelante lo explicaremos. Una vez que usted termine sus dos ejercicios, recuerde tomar la evidencia y cargarlo en la plataforma para que le sea evaluado. Seguimos todavía con las medidas de dispersión. Durante nuestra última clase nos habíamos quedado ahí observando unos frasquitos de loción o de perfume que una persona tenía la intención de venderlos, pero ya no los quiso vender porque observó que los frasquitos tenían mucha variabilidad en cuanto al contenido, cosa que lo limitó a vender el producto porque veía que unos venían con poco contenido, entonces decía, mis compañeros de trabajo me van a reclamar que por qué le falta tanto producto, o tanta loción al perfume, y otros sí venían llenos en la cantidad indicada. Entonces, precisamente ese último gráfico que habíamos visto de las medidas de dispersión, pues nos ayudó a vislumbrar, ¿cierto? Dos aspectos importantes que precisamente aquí estamos observando en esta gráfica, ¿sí? Y que nos indica que mientras más separados o más dispersos están los datos o la información, ¿cierto? Significa que hay mayor variabilidad y, ¿verdad? Mientras menos separados, indicará que están menos dispersos y por lo tanto, ¿cierto? Que la información es bastante más certera, ¿cierto? Que nuestra información está más apegada a lo que estamos nosotros solicitando. En este caso de esta gráfica, nosotros estamos viendo aquí que hay mucha dispersión. Ya vieron en el primero, están muy separados. En el segundo, que son los triangulitos de fuchsia, están poco separados, ¿cierto? Y en el tercero no están tan dispersos o tan separados porque están más juntitos, ¿vale? Entonces indica que hay precisamente menor cantidad de variabilidad
Y vamos a ver precisamente varios ejemplos de esa variabilidad, como en el caso de los perfumes. Y aquí tenemos un ejemplo precisamente con lo que recientemente nos ocurrió en la pandemia, ¿cierto? Con el COVID-19. Creo que este es un muy buen ejemplo precisamente de esas medidas de dispersión. Vean cómo aquí la persona, ¿cierto? La persona de arriba no tiene su cubrebocas, ¿cierto? Entonces vemos que la cantidad de dispersión de bacterias con COVID-19 pues es mayor, ¿cierto? Está bastante saturada, ¿cierto? Por lo tanto, ¿verdad? Pues en este caso, ¿verdad? Nos lleva a que pues la persona tenía mayor probabilidad de contagiarse, ¿cierto? Aunque la persona trajera su cubrebocas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos precisamente que la medida de dispersión, ¿verdad? Pues es bastante saturada. ¿Qué pasa si las dos personas se colocaban su cubrebocas? Pues es diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí le estamos viendo la cantidad de bacterias o de dispersión de saliva o de microorganismos con COVID es menor. Por lo tanto, reducía, ¿verdad? Esa posibilidad de poderse contagiar de COVID-19. Cabe resaltar algo interesante, ¿eh? Los científicos ya habían determinado la media, ¿cierto? A través de un análisis. Ellos decían que la media, ¿verdad? Era precisamente mantener la sana distancia de 1.5, ¿cierto? O sea, esta sana distancia que existe aquí, aparte, era otro factor que nos ayudaba, ¿cierto? A disminuir el contagio de COVID. Entonces, sin lugar a dudas que aquí tenemos un claro ejemplo también de medidas de dispersión. Y precisamente por eso es que me di a la tarea de encontrar esta tablita que me gustó mucho. Me gustó mucho porque analiza precisamente las medidas de dispersión, analiza la varianza, analiza la desviación estándar, lo que implica que estos, pues por supuesto que se ocupan en la vida real, que tienen un uso, tienen una utilidad. Y aquí lo vamos a observar precisamente. Vamos a ver cómo aquí tenemos el mayor porcentaje de riesgo de COVID con el 90% de que tú te pudieras contagiar y tenemos a las dos personas platicando muy cerquita, ¿cierto? Una de la otra y sin cubrebocas. Entonces, aquí veíamos precisamente esa medida de dispersión bastante saturada, ¿cierto? Bastante saturada. Después veíamos que aquí ya una de las dos personas utilizaba el cubrebocas, aunque esta tuviera COVID, ¿verdad? Reducía 30% de riesgo. ¿Por qué? Porque estaban a una distancia mínima. Pero, ¿qué pasaba si el portador o quien tenía COVID utilizaba su cubrebocas y la otra persona no? ¿Sí? Pues reducía únicamente el 5% de riesgo. Después teníamos, acá había bastante porcentaje de contagiarte, aunque tú trajeras tu cubrebocas y la otra persona tenía COVID. Si la persona que tiene COVID usa cubrebocas, ayuda, ¿cierto? Ayuda a que se propague menos. Por eso se reducía el riesgo. ¿Qué pasa si las dos personas usaban cubrebocas? Todavía se reducía más a 1.5, bastante. Pero ¿qué pasaba si aparte de que los dos utilizaran el cubrebocas, ¿verdad? Tomaban la sana distancia de 1.5, pues el porcentaje de riesgo se reducía de forma drástica. Entonces, aquí claramente nos ayuda a ver precisamente esta medida de dispersión y esta desviación estándar, cómo fue reduciendo precisamente ese porcentaje de riesgo. Entonces, está perfectamente bien planteado en este ejemplo. Tanto tanto las medidas de dispersión, que aquí las pudimos ver bastante bien, con una aplicación médica, y la desviación estándar, que aquí está marcada como en este triangulito fuchsia, ¿cierto?
arriba se ampliaba el riesgo porque estaba bastante saturado y fue cayendo, 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 ¿cierto? Si fuera una pirámide va reduciendo poco, 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 porque las medidas de dispersión hasta acá abajo fueron menores, ¿ya vieron? Comparado con las de arriba. Vamos a continuar todavía con este tema, pero ahora vamos a ver precisamente las fórmulas, cómo yo puedo calcular, ¿verdad? La variancia, la desviación estándar y la media. Y para esto tenemos nosotros en la pantalla precisamente seis fórmulas diferentes. Recordemos algo, nosotros podemos calcular, por supuesto que sí, nuestra varianza. Podemos calcular nuestra desviación estándar y nuestra media, pero estamos viendo seis fórmulas. Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo aplicárselos a una población que es grande, a bastantes personas, que solamente a una parte de esa población, es decir, a una muestra. Entonces, para la varianza de una población tenemos esta fórmula para la desviación estándar de una población, para la media de una población y para la varianza de una muestra, aplicamos otra fórmula, al igual que para la desviación estándar y para la media, basados en una muestra, ¿vale? Entonces, siempre es importante recordar qué es lo que estamos analizando, estudiando. ¿Una población o solamente una parte de la población? No es lo mismo que yo estudie o analice a todos los habitantes del Estado de México a que solamente haga una muestra con 100 habitantes de todo el Estado de México. Y precisamente aquí tenemos dos de los conceptos que ya hemos venido trabajando. La varianza de la población se define como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los datos con su media aritmética. Y la desviación estándar de la población es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, aquí está interesante esto porque la varianza se determina como la media aritmética. Y lo vamos a subrayar. Vamos a ver ahora precisamente un ejemplo de cómo vamos a calcular la varianza y la desviación estándar poblacional. Y nosotros aquí tenemos nuestro ejercicio que precisamente nos dice calcular la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos, 2, 4, 6 y 8, sabiendo que corresponden a una población. Entonces nos dice la solución, nos indican que estos datos forman una población, por lo tanto, usaremos las fórmulas de varianza y desviación estándar para la población, teniendo en cuenta que tenemos cuatro datos, es decir, tenemos cuatro números. Y nuestro primer paso precisamente es calcular la media poblacional. Ese será nuestro primer paso. Entonces, nosotros vamos a empezar a usar esta fórmula para calcular la media, pero recuerda que es algo importante. Estamos utilizando la fórmula de media para una población, ¿vale? Entonces, nos dice que lo que nosotros vamos a hacer precisamente y recuerde también algo interesante, el símbolo para media poblacional es mu o esa MY que usted está observando ahí. Y esta fórmula nos está explicando lo siguiente, que vamos a sumar todos los números. Esto va a ser igual a 1x sub i entre n, ¿vale? Entonces vamos a ver, su aplicación pareciera ser compleja, pero no lo es. Entonces nos indica que vamos a sumar todos los números. ¿Cuáles son todos los números? Acá arriba habíamos indicado que son cuatro. X1, X2, X3, X4, entre los números. Entonces, vamos a ver cómo se plasma esto en la realidad. Entonces, pues simple, nosotros lo que vamos a hacer es colocar o sumar todos los números que ahí nos está indicando, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a empezar a sumar precisamente 2, 4, 6 y 8, que son los que tenemos aquí. 2, 4, 6
y 8. Ya los anotamos, ¿cierto? ¿Entre cuántos valores? Pues precisamente entre 4 valores. Ya los tenemos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Vamos a sumar todos. 2 más 4 más 6 más 8 y nos da 20. Entre 4 todavía, ¿vale? Entonces, 20 entre 4 nos da 5. Y nosotros ya tenemos nuestra media poblacional. La verdad es que estuvo bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, está muy fácil esto. Ahora vamos a calcular, precisamente ya tenemos la media, vamos a calcular la varianza que esta se abrevia o se representa con el signo precisamente de sigma, que tenemos aquí, sigma al cuadrado. Y su fórmula precisamente de la varianza para una población es la siguiente, la sumatoria de todos los números igual a 1, x sub i menos mu, todo esto elevado al cuadrado entre n o el número de valores que tengamos. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros lo vamos a ir desarrollando. Y aquí nos dice precisamente que vamos a abrir paréntesis y vamos a sumar x1, que es el primer valor que tenemos, menos mu o menos la media poblacional que acabamos de obtener aquí arriba. Todo esto elevado al cuadrado más, nuevamente ahora vamos a sumar el segundo número o el segundo valor, menos mu o menos la media poblacional, todo esto elevado al cuadrado. Vamos a continuar con el siguiente número que sería el tercer valor, x subíndice 3 menos mu o menos la media poblacional. Esto elevado al cuadrado. Por último tenemos el cuarto valor que sería el 8. x4 menos mu, que en este caso tiene un valor de 5, todo esto elevado al cuadrado entre el número de valores. Entonces vamos a ver sigma al cuadrado y cómo se obtiene precisamente el primero de ellos. Y el primero de ellos, entonces vamos a tomar el número 2, aquí ya tenemos el número 2, menos mu, nos está indicando que menos mu, o menos la media. Vamos a ver precisamente el valor de la media que era 5, entonces 2 menos 5 elevado al cuadrado. El primero ya lo tenemos. Vamos con el segundo número que es el 4, 4 menos 5 al cuadrado. Después tenemos la tercera fórmula que era esta. Entonces tenemos que nuestro tercer valor es el 6. 6 menos 5 elevado al cuadrado. Y por último tenemos esta última que nos dice x4, o sea que vamos a tomar el último valor, que es 8, y la media poblacional, que ya sabemos que vale 5, entonces 8 menos 5 elevado al cuadrado. Todo esto entre 4, ¿por qué entre 4? Porque tenemos 4 datos o 4 números. Ya está. Ahora sí, vamos a empezar a resolver y entonces, ¿verdad? Vamos a ver que 2 menos 5 nos da menos 3 al cuadrado. 4 menos 5 nos da menos 1 al cuadrado. 6 menos 5 nos da 1 al cuadrado y 8 menos 5 pues nos da 3, ¿cierto? Al cuadrado. Todo esto entre 4. Ahora bien, vamos a empezar a resolver cada una de estas pequeñas partecitas o elementos y entonces nos dice que menos 3 al cuadrado, ¿sí? Y tenemos 9. Pero usted se preguntará por qué, porque recuerde algo, en la desviación estándar, ya en el resultado nosotros solamente consideramos el valor absoluto. Aquí se lo voy a anotar. Es decir, el signo o el símbolo, si llegara a ser menos, no se considera. Ese no se va a tomar en cuenta, ¿vale? Entonces, aunque hubiera salido menos 9, no lo vamos a considerar. Entonces, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, pero en este caso todos van a quedar positivos. Tenemos menos 1 al cuadrado, pues es 1, porque 1 por 1 nos da 1. En el caso del siguiente también es 1. Y en el caso del último, que es 3 al cuadrado, 3 por 3, pues nos da 9. Ahora sí ya terminamos, lo que vamos a proceder es a sumar todos estos valores. 9 más 1 más 1 más 9, entonces nos da 20. Y 20 entre 4 nos da 5.
Entonces, nuestra varianza poblacional precisamente es de 5 y nuestra media poblacional era de 5. Entonces, ya tenemos nuestros dos valores. Ahora, vamos a calcular la desviación estándar, teniendo en cuenta que la raíz, que es la raíz cuadrada de esta, de la varianza. Entonces, tenemos su signo que es sigma, únicamente sigma, porque la varianza poblacional se abrevia con sigma al cuadrado, únicamente sigma es igual a a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. Entonces tenemos sigma igual entre, ¿verdad? La varianza poblacional. ¿Cuál es la varianza poblacional? 5. Ahí tenemos la raíz cuadrada de 5 y entonces, ¿verdad? Nos va a dar un resultado que precisamente es 2,236. Recuerde, aquí hay un dato importante. Cuando usted vaya a colocar en su calculadora, primero coloque la cantidad y después el signo de raíz cuadrada para que usted pueda obtener la cantidad indicada. Primero va a colocar el 5 perdón, y después usted le va a oprimir la tecla de raíz cuadrada para que le pueda dar el resultado. Y aquí tenemos precisamente otro ejercicio de varianza y desviación estándar. Y este ejemplo también está interesante porque como podemos ver, la varianza y la desviación estándar tiene varias aplicaciones. Ya vimos el ejemplo para cruzar un río. Ya vimos el ejemplo de COVID-19, el de los perfumes, ¿cierto? Y ahora estamos viendo aquí un análisis de dos grupos, grupo uno y grupo 2. Y lo que se analizó precisamente es el peso de los alumnos, ¿sale? En el grupo uno podemos encontrar que hay alumnos de 10 kilos, hay alumnos de 12 kilos, de 23 kilos, de 25 kilos y de 30 kilos aproximadamente, ¿sale? Y ya están marcados sobre esta recta sus pesos, precisamente, ya están relacionados. Entonces ahí lo vemos con esos puntitos morados, ahí están ubicados en la recta sus pesos. Como podemos ver, los pesos están bastante separados, ¿cierto? Lo que significa que los datos son bastante dispersos, bastante holgados, que hay bastante variabilidad. ¿Sí? En el caso contrario, ¿verdad? Aquí en el grupo 2, que es este de acá, tenemos precisamente un alumno que pesa 12, 18 kilos, 19, 20, 21 y 22. Entonces, ya los graficamos y vea usted cómo, ¿verdad? Están aquí todos pegaditos porque fue 18, 19, 20, 21 y 22. Puede usted observar que todos los datos están pegaditos, ¿cierto? Por lo tanto, no hay tanta dispersión, no hay tanta variabilidad en los datos. Lo cual significa, ¿verdad? Que aquí lo vamos a poner la información. Comparado con el grupo, contra el primer grupo, ¿sale? Entonces, vamos a ver precisamente el ejemplo. ¿Le parece bien? Y para esto voy a hacer un poquito más chiquitas las imágenes. Las voy a reducir un tantito para que alcance aquí la información, si no, no va a alcanzar todo. Creo que ahí ya las hicimos un poquito más grandecitas, ¿cierto? Ahí ya se alcanza a apreciar un poquito mejor. Entonces, vamos a calcular precisamente la varianza y la desviación estándar. ¿Le parece bien? Vamos a empezar a calcular todo y yo creo que para esto me voy a traer una tablita, se me ocurre,
donde aparezca la fórmula, el desarrollo, la fórmula, ¿cierto? Aquí vamos a colocar la fórmula, la sustitución y el desarrollo. ¿Le parece bien? Y entonces vamos a empezar precisamente con la primera, pero para esto le voy a poner un fondo para que usted la alcance a ver. Ahí está. Ahí está. Entonces, la primera vamos a empezar por calcular la media poblacional. Después vamos a calcular la varianza. Y ya por último, ¿cierto? Vamos a calcular nuestra desviación estándar. Ya tenemos todo. Vamos a reducirlo un poquito porque está muy grandote. Ya está. Entonces, nosotros tenemos que la primera fórmula que vamos a ocupar precisamente para nuestra media es esta. Es que aquí en la computadora de repente se nos dificulta un poquito. Ahí está. ¿Sale? Ya tenemos nuestra primera fórmula y precisamente nosotros vamos a empezar a desarrollarla, ¿cierto? Ah, perdón, las fórmulas habíamos quedado que las íbamos a dejar acá, ¿verdad? Entonces la fórmula va acá, ¿sí? Y vamos a empezar a sustituirla. Recuerde que entonces vamos a colocar x sub i, ¿sí?, más, en este caso, x sub 2 más x3 más x4. Ujú. Pero recuerda que estos valores son subíndice, entonces voy a ver si los puedo colocar ahorita subíndice, ¿sí? Ya lo pude colocar. Ahí está, ahí está. Y aquí está el último, ¿vale? Todo esto entre n, que es precisamente el número de datos, ¿vale? Vamos a colocar todo al centro y vamos a colocarle aquí la línea, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Ahora vamos nosotros a precisamente a desarrollar esta fórmula, ¿vale? Y entonces, ¿verdad? Vamos a empezar a tomar el primer dato, que en este caso, ¿verdad? Nos decía que era 2, 4, 6 y 8. Pero ojo, ¿vale? Porque aquí ya resolvimos nosotros un ejercicio, ¿cierto? Con los valores de 2, 4, 6 y 8. Ahora lo que nosotros vamos a resolver, ya no vamos a tomar esos valores, sino lo que nosotros vamos a tomar van a ser los valores que tenemos aquí en el ejercicio. Entonces nosotros vamos a estar tomando precisamente el valor de acá: 10, 12, 23, 25 y 30. ¿Ya vio usted? Vamos a tomar esos valores precisamente y los vamos a sustituir aquí. Voy a hacer un poquitito más grande, ahí está. O al revés, ¿verdad? Más chiquito para que alcance. Ahí está. ¿Vale? Y le voy a colocar negrito para que usted lo vea. ¿Vale? Entonces, al sumar 10 más 12 más 23 más 25 más 30 nos da 100. Y 100 entre 5 nos da 20. Ya tenemos nuestra media poblacional. Ahora precisamente vámonos con nuestra varianza. Voy a hacer de una vez espacio para copiar las fórmulas y que las podamos tener a la mano. ¿Le parece bien? Aquí las vamos a tener a la mano. Aquí la tenemos y ya nada más nos faltaría la última, ¿cierto?
Entonces vamos a copiar precisamente cómo es que la vamos a ir sustituyendo. Entonces abrimos paréntesis y nos dice que vamos a colocar x sub i, x, perdón, x1 menos mu. Lo voy a colocar con la letra m. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, el uno es subíndice, y el 2 es al revés, ¿cierto? Y ya está, ¿cierto? Aquí ya la tenemos la primera, más la voy a copiar para que me sea bastante más sencillo realizarla todo. Ay, control C, control V, y ya nada más le vamos a ir cambiando los valores. La vamos a reducir otro poquito más. Se me hace que no va a alcanzar. Ahí está. Y voy a abrir esto un poquito más para que ahí alcance, ¿vale? Entonces ya tendríamos nosotros que es x1. Ahora nos faltaría x2, ¿cierto? Entonces, este uno que está aquí, voy a colocar 2, x3, ¿cierto? x4, ¿cierto? Pero recuerde algo, ¿cuántos datos tenemos ahora? Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces nos falta otro, ¿cierto? Ahí está. Entonces es x sub 5. Ahí ya está, ¿vale? Y aquí le vamos a copiar este formato. Ay, ahí está. Listo. Arriba ya lo tenemos, abajo también ya lo tenemos. Y todo esto va a ir entre n, ¿cierto? Entonces yo lo voy a subrayar, aunque ya sabe usted que la computadora de repente ahí lo mueve un poquito. Ahí está. Vamos a darle un espacio. Ahí está, ¿cierto? Entonces ya tenemos todo. Ahora lo vamos a sustituir. ¿Le parece bien? Entonces, yo creo que voy a copiar esto mismo para que me lo facilite un poquito más. ¿Sí? Y aunque quedó bastante más grande, lo voy a dejar así para que usted lo alcance precisamente a ver. ¿Me parece bien? Entonces, tenemos precisamente que el primer valor o la primera variable que es x representa los 10 kilogramos. La m representa la media poblacional que ya lo obtuvimos acá arriba, que es 20. Entonces, la voy a sustituir. Y de una vez voy a sustituir la media en todos. Voy a colocar 20 en todos. Ahí está. Y también acá en esta que no se pasó correctamente, ya está. Entonces ya nos falta nada más sustituir la variable x, que es el segundo peso sería 12, el tercero serían 23, el cuarto serían 25 y el último serían 30, ¿cierto? Y ya le voy a borrar la posición porque pues ya la tenemos, ¿cierto? Ya no la necesitamos. Ahí está. Y aquí está. Y aquí vamos a copiarle 10, 12, 23, 25. Y el último era de 30, ¿cierto? Ahí está. Y le eliminamos esto. Ahí está. Listo. Entre n son 5 los valores que tenemos.
Entonces, ya tenemos todo, ¿cierto? Voy a todavía hacer otro poquito más para acá. Ahí creo que ya no me lo permite. Para poder ampliar un poquito más la tabla. Ah, ya sé, vamos a reducir ahí un poquito el tamaño de texto. Un poquito. Y ya nos permitió. Ahora sí ya quedó bien acomodado, ¿cierto? Ahora sí, ya vamos a empezar nosotros a resolver nuestros valores. Y precisamente 10 menos 20 nos da menos 10 al cuadrado. 12 menos 20 nos da menos 8 al cuadrado. 23 menos 20 nos da 3, pero positivo al cuadrado. 25 menos 20 nos quedan 5 positivos al cuadrado. Y 30 menos 20 nos quedan 10 positivos al cuadrado. Todo esto entre 5 porque es el número precisamente de valores que nosotros tenemos. Y ahora vamos a terminar de darle precisamente ya solución. 10 al cuadrado son 100. Recuerde que se queda el valor absoluto. O menos 8 al cuadrado es 64 positivo, porque 8 por 8 es 64. 3 por 3 nos da 9 positivo. 5 por 5 nos da 25 y 10 por 10 nos da 100. Ahora lo que nosotros vamos a hacer precisamente es sumar todos estos valores que nos va a dar 298 y 298 entre 5 nos va a dar ahora sí nuestra varianza poblacional, que es de 59.6. Y lo único que me faltaría que copiar precisamente es el signo de varianza poblacional, que es este sigma al cuadrado. Pero ya lo obtuvimos, ¿cierto? Aquí fue bastante más sencillo. Acá lo voy a colocar arribita. Ya lo voy a colocar acá, ¿sí? Y vamos a copiar ahora precisamente la fórmula de la desviación estándar para colocarla aquí. Ya es lo único que nos faltaría de nuestra tablita, ¿cierto? Para colocar precisamente la parte de la sustitución. Vamos a colocar aquí y voy a quitar esto que ya tenemos al ladito, la fórmula. Aquí ya está la sustitución. Ay, y en nuestro caso, ¿verdad? Ahorita que estamos viendo este ejercicio, ¿verdad? Aquí en vez del 5 sería 59.6, ¿cierto? Porque vamos a tomar este valor precisamente de la varianza poblacional. Entonces, a lo mejor me cuesta ahí un poquito de trabajo acomodarla. Espero que no. Aquí y listo. Ahora sí. Hemos terminado de calcular todos los datos que nos estaban solicitando. Entonces, ahora sí ya podemos llenar esta tablita de datos de acá, que la voy a poner en otro color para que resalte. Y la media poblacional, que ya la tenemos hasta arriba, es de 20, ¿cierto? La varianza poblacional es de 59.6 y la desviación estándar, que es de 7.72. Y como pudo ver usted, es bastante simple, bastante sencillo calcular, ¿cierto? Es fácil, solamente es ahí ir poco a poquito, pasito a pasito, calculando, calculando. Y terminamos nuestro ejemplo.
Como acabamos de ver en nuestro anterior ejemplo, la desviación estándar, la media, tienen distintas aplicaciones. Y precisamente aquí tenemos un ejemplo de la desviación estándar aplicada a la mercadotecnia, porque como sabemos, pues tiene múltiples usos y aquí precisamente es lo que nosotros estamos vislumbrando o visualizando esta, esta imagen de un análisis de mercadotecnia, el cual lo invito a que lo vea conmigo para que todavía usted tenga una idea más clara de la aplicación de la desviación estándar. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a uno de estos tutoriales en donde aplicamos la estadística para diferentes temas. En esta ocasión vamos a aplicar la estadística para la selección de una idea de negocio. Es una especie de estudio de mercado. Sin embargo, muchos estudios de mercado se realizan sin analizar datos reales numéricos que salen de los estudios de mercado. Es por esto que en esta ocasión vamos a convertir todo a valores absolutos. Es decir, en escala del 0 al 10 vamos a hacer encuestas de mercado en donde algunos prospectos o posibles clientes nos contestan sobre lo que piensan de nuestro producto. En esta ocasión estamos hablando de un termo para café con gancho para laptop. Se nos está ocurriendo, bueno, ese nuevo producto. Muchos vamos a la escuela con laptop, con mochila para laptop, perdón. Y pues a veces estas mochilas no traen donde poner el termo para café, entonces estamos diseñando un termo para café con un gancho para la mochila del laptop. Entonces hacemos una encuesta a 5 personas. 5 personas realmente es una muestra muy pequeña. Esto lo hago nada más como ejemplo. Lo ideal es que se pregunte a un grupo mucho mayor de personas y obtuvimos estos resultados. Entonces aquí están algunas preguntas básicas para una nueva idea de negocio, si soluciona un problema. Hay quienes piensan que sí, es 10, cuando están completamente de acuerdo, y 9. Satisface una necesidad actual, también tenemos respuestas entre 10 y 9. Vamos a poner el precio que nosotros lancemos a mercado de acuerdo a nuestro análisis financiero y preguntamos si el precio parece razonable y estas fueron las respuestas. Y así aquí están todas las respuestas que dieron. Entonces, una vez que tenemos todos los resultados, lo primero que vamos a hacer, vamos a sumar las columnas. Vamos a irnos aquí a la autosuma, desde aquí hasta aquí. Y vamos a ver que aquí la respuesta fue 84 puntos. Y para las personas que están entre 20 y 29 también fue 84, 30, 39, 83. Y se ve una tendencia un poco más de acuerdo entre los jóvenes que entre las personas mayores. ¿Por qué? Porque los resultados fueron menores aquí, los resultados fueron mayores acá. ¿Cómo se hace esto de los colores? Bueno, eso es una semaforización. Lo único que hacemos para que salga en escala de colores, nos vamos a formato condicional, escala de colores, y seleccionamos si queremos que el mayor sea más verde y el menor rojo, pasando por un tono de amarillo, o si queremos que el menor sea rojo y el mayor rojo y el menor verde, pasando por una escala de amarillos. Vamos a seleccionar esta porque verde pues estamos relacionándolo con lo positivo, con los que en donde se obtuvieron mayores puntos. Después tenemos aquí un amarillo, que son los de 30 a 39 años, y los rojos, que fue donde obtuvimos menor puntuación, o la gente es donde está un poquito menos de acuerdo con nuestro producto. Después vamos a sumar también de forma horizontal para seguir analizando los resultados. Aquí yo ya lo tenía formateado de forma de semáforo y podemos darnos cuenta que qué preguntas o en qué situaciones los prospectos están más de acuerdo. Tenemos un problemita aquí en que no creen que puede perdurar en el mercado esta moda de este termo. Y el tiempo de entrega de los días que le pusimos en nuestro ejemplo no les parece muy razonable, quieren un tiempo de entrega mucho más rápido. Después sumamos, también vamos a sumar ya sea de forma vertical, horizontal, es lo mismo, y obtenemos y nos da como resultado 415 puntos.
de 500 puntos posibles. ¿Por qué 500 puntos posibles? Porque son 5 personas por 10 preguntas de 10 puntos lo máximo cada una. Si todos hubieran contestado 10, tendríamos 500 puntos. Entonces obtuvimos 415 puntos. Entre 500 puntos posibles, estamos hablando que la posibilidad de éxito es de un 83% de este nuevo producto, según esta encuesta que estamos haciendo. Entonces, hasta aquí, pues vamos pensando que el producto pudiera ser un producto exitoso, pero vale la pena analizar a detalle cada uno de los rubros y también por segmento de mercado, por edades. Entonces, para esto también es importante ver cuál fue la calificación mínima de cada cuestionamiento. En este caso, vamos a poner aquí igual mínimo. Y con esta fórmula de mínimo seleccionamos este renglón y obtenemos que el mínimo aquí fue 9. No hay mucho problema. Vamos a ver en los demás. Aquí tenemos un mínimo de 3, hay que tener cuidado. Hay también riesgo en esto del color, un 4. Y en el tiempo de entrega volvemos a darnos cuenta que hay gente que opinó 4, que no está de acuerdo en el tiempo de entrega. Y ahora vamos a poner la calificación máxima. Ponemos aquí la fórmula de máximo, también sobre la misma serie de datos. Y aquí vemos que hubo calificaciones de 10 como máximo, de 10, de 10, de 8 y de 9. Bueno, en casi todas las preguntas hubo al menos un 10 máximo. Eso nos da bastante seguridad de que el producto pudiera tener éxito. Pero un dato muy importante en estos estudios de mercado es la moda, para ver qué tanto se repite un dato. Vamos a ver la moda vamos a poner la fórmula de moda de este renglón. Para copiarla hacia abajo, la moda es 9, que quiere decir que 3 personas piensan o están de acuerdo en 9 de que sí soluciona un problema. Después vamos a copiar esto hacia acá. ¿Y qué significa cuando viene un NA? Significa NA es cuando no hay moda. ¿Qué significa? Que aquí hubo una contestación de 3, de 4, de 6, de 8 y de 10. Todas las contestaciones fueron diferentes. Esto nos indica dos cosas. Una, que tenemos que ampliar la muestra. Es una muestra muy pequeña, solo a 5 personas. Y, y tener mucho cuidado también cómo hacemos la pregunta, porque probablemente pudo hacer una pregunta un poco confusa para nuestro estudio de mercado, por lo tanto no hay moda, no se repite la respuesta. Entonces, cuidado aquí porque hay 1, 2, 3, 4 preguntas que no tienen moda. Claro, vemos que la muestra es muy pequeña, lo que se recomienda es hacer muestras mucho más grandes. Y por último, un dato también muy importante es la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es qué tan dispersos están nuestros datos o qué tanto se parecen nuestros datos. Esto es muy importante en estudios de mercado porque nos indica qué tan de acuerdo están las personas en su opinión. Entonces vamos a poner aquí una desviación estándar. Yo lo tengo en inglés y lo tiene en español poner des-est, viene primero como des-est en español. Esta es la desviación estándar. Desviación estándar, standard deviation de este renglón. Vamos a ver cómo sale. Es una desviación estándar de 0.55 y lo que podemos ver es que las desviaciones estándar menores, aquí 0.55, 0.45, esta desviación estándar, ¿por qué 0? Es 0 porque todos contestaron 10. ¿Qué significa? No hay desviación estándar. Todos los datos, hay una constante en la respuesta, por lo tanto no hay desviación estándar. ¿Y qué significan las desviaciones estándar más grandes? Por ejemplo, aquí 3, 4, 6, 8, 10. Es una dispersión de datos muy grande. Por eso la desviación estándar sale con 2.86. Es qué tanto se alejan de la media los datos, qué tan dispersos están. En este caso del color, también el color si les parecía atractivo, hay respuestas de todo tipo, de 10, de 9, de 8, de 5, de 4, de chile, de dulce y de manteca, como se dice por ahí. Entonces,
Todo este tipo de información es muy importante para nuestro análisis de datos, para ver si el producto pudiera o no tener éxito en el mercado. Estos son los estudios de mercado muy básicos, muy clásicos. La verdad es que está interesante el análisis, ¿cierto? Porque acabamos de ver otro uso, otra aplicación de la desviación estándar que me parecía importante que ustedes conocieran precisamente esta visión. Pero todavía continuamos con este tema precisamente de las medidas de dispersión. Todavía estamos con ellas, ¿vale? Y aquí tenemos precisamente un ejemplo de estas medidas de dispersión. Tenemos aquí unos cachorritos, ¿cierto? Y los tenemos en distintos tamaños, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la varianza? Pues le tomamos la medida a cada uno de ellos y aquí las podemos ver que uno mide 200 arriba de 600, otro mide arriba de 400, ¿vale? Otro mide menor de 200, pero aquí en verde tenemos marcada la media. Entonces, la varianza es en este caso la estatura de cada uno de los perros con relación a la media aritmética. Después tenemos la desviación estándar acá y precisamente nosotros tenemos ya un estándar de un promedio máximo y un mínimo y tenemos la media. ¿Sí? Y aquí precisamente nos ha ido a establecer el tamaño máximo y en este caso el tamaño mínimo con relación a la media para establecer un estándar. Después tenemos el rango, se obtiene restando el valor máximo del mínimo y es la suma del estándar precisamente máximo y mínimo. A continuación, como tema, desviación media. ¿Y cómo es que nosotros vamos a representar la desviación media? Pues con una X y arriba le vamos a colocar una pequeña línea en horizontal. Esa, así vamos a representar nuestra desviación media, pero para poder obtener la desviación media, primero tenemos que obtener la media aritmética. La media aritmética es la que se representa como le mencioné, la X con la diagonal arriba. Ujú. Y la desviación media se abrevia precisamente con la D y la N. Entonces, vamos a hablar precisamente, bueno, ya habíamos hablado un poco de ella y ya habíamos dicho que el valor absoluto de un número es su valor numérico sin tener en cuenta su signo. Ujú. Entonces, aquí tenemos en este caso que menos 5, su valor absoluto es 5, 3, su valor absoluto es 3, positivo, y menos 2.5, su valor absoluto es 2.5. No importa si es positivo o negativo, siempre queda positivo en el caso del valor absoluto. La desviación media es la diferencia entre cada valor y la media aritmética entre el número de datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Precisamente con la fórmula que tenemos ahí, desviación media, la suma igual de todos los datos, x sub i, menos la media aritmética. Todo esto entre el número de datos. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestro número de datos 10, 7, 8, 10 y 6, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestra fórmula, pero para esto nosotros primero tenemos que calcular nuestra media aritmética. Entonces, vamos a calcular precisamente nuestra media aritmética y vamos a sumar todos estos valores, 10, 7, 8, 10 y 6 y la suma de todos ellos nos da 41 entre el número de valores o el número de números que son 1, 2, 3, 4 y 5. 41 entre 5 nos da 8.2. 8.2 es nuestra media aritmética. Teniendo este valor, ahora sí vamos a poder calcular nuestra desviación media. Vamos a traer esta adelante. ¿Listo? Y ahora sí, ¿vale? Entonces nos dice que vamos a colocar cada variable que está representada con la X, ¿sí? Y cada variable son estos números, ¿vale? Menos nuestra media aritmética, que ya nos dio 8.2. Entonces vamos a empezar con el primero.
10 menos 8.2. Vamos a tomar ahora el segundo valor. 7 menos 8.2. 8 menos 8.2. 10 menos 8.2. 6 menos 8.2. Todo esto entre el número de valores o el número 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, recordemos que son 5. Vamos a empezar a solucionar esta primera parte. 10 menos 8.2, pues 1.8. 7 menos 8.2 menos 1.2. 8 menos 8.2 menos 0.2. 10 menos 8.2 1.8. Y 6 menos 8.2 menos 2.2. Todo esto entre 5. Ahora sí vamos a dejar su valor absoluto. 1.8, 1.8, menos 1.2, 1.2, menos 0.02, 0.02, 1.8, 1.8, menos 2.2, 2.2 entre 5. Vamos a sumar ahora sí todos nuestros valores y nos va a dar entonces 7.2 que lo vamos a dividir entre 5. Y ahora sí nuestra desviación media es de 1.44. Vamos a ver ahora precisamente nuestro tema de distribución normal, de la cual también más adelante vamos a profundizar. Continuando con nuestro tema precisamente, vamos a ver qué es la distribución normal o la distribución de Gauss o distribución gaussiana. Pues la distribución de probabilidad individual más importante, ya que no nos permite crear modelos de muchísimas variables y fenómenos, como por ejemplo la estatura de los habitantes de un país, la temperatura ambiental de una ciudad, los errores de medición y muchos otros fenómenos naturales, sociales y hasta psicológicos. Y seguramente usted ha visto algún gráfico como el que tiene en la pantalla, en un hospital, en un libro, en algún medio masivo de comunicación. Y precisamente lo que estamos viendo aquí es un histograma. ¿Sí? ¿Por qué es un histograma? Porque como podemos ver, los datos vienen seguidos uno de otro, ¿cierto? Por lo tanto, las barras van pegaditas porque un dato va seguido del otro. Pero si usted percibe bien, este histograma tiene la forma precisamente de una campana, ¿cierto? Entonces, como vemos el histograma, efectivamente, en la anterior imagen tiene la forma de esta campana. Y una de sus características es que al centro se encuentra precisamente la media. ¿Y qué es la media? Pues es un parámetro importante, ¿cierto? Y siempre se encontrará al centro de la curva. En este caso, ¿verdad? Tenemos varios valores numéricos y al centro se encuentra el número 8, por lo tanto, la media precisamente será o corresponderá al número 8. ¿Se puede observar en una campana de Gauss la desviación estándar? Por supuesto que sí. Claro que se puede ver. Y aquí lo estamos analizando en este gráfico. Usted puede ver aquí una campana, ¿cierto? Bastante más puntiaguda, la punta bastante más elevada, que es la verde, ¿cierto? Y mientras más elevada esté, menor cantidad de datos dispersos habrá. Ujú. ¿Vale? ¿Por qué? Porque precisamente la campana está reducida. En el caso de la azul, ujú, que no está tan elevada, que está más baja, que es menor, ujú, la dispersión será mayor. Mientras más ancha sea esta,
la dispersión es mayor porque los datos se están extendiendo más, están más separados. ¿Cuáles son precisamente las características de una distribución normal, como podemos nosotros aquí ver? Y también aquí nosotros estamos observando precisamente la fórmula que más adelante la vamos a estar explicando. Ya terminamos nuestra primera unidad. Ahora sí vamos a abordar la segunda unidad que lleva por título Fundamentos de Probabilidad. Retomando todos los temas que hemos estado analizando, las medidas de tendencia central, que es la media, la moda y la mediana, las medidas de dispersión, rango, que ya lo vimos, desviación media, varianza, ¿cierto? Desviación estándar y coeficiente de variación. Y las medidas de posiciones, cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a empezar con nuestro primer tema, que es la teoría de la probabilidad. En el enfoque teórico clásico o a priori, es decir, antes de que ocurran las cosas, se parte de la base que se conocen todos los resultados posibles y a cada uno de ellos se les asigna precisamente una probabilidad de manera directa, sin hacer experimento o medición alguna. La probabilidad como frecuencia relativa también se le conoce como enfoque a posteriori, es decir, a la luz de lo ocurrido, y al igual que el enfoque anterior, es un paradigma objetivo. Para asignarle probabilidad a un suceso se experimenta antes y a partir de los resultados se determinan las frecuencias con que ocurren los diversos resultados. En el caso de la moneda, este enfoque nos recomendaría hacer un número muy grande de volados, por ejemplo 10,000, y con base en ellos definir la probabilidad de una y otra cara. Si decimos, por ejemplo, que la probabilidad de que salga águila es de 4,888 entre 10,000, damos a entender que lanzamos la moneda 10,000 veces y que en 4,888 ocasiones el resultado fue águila. Entonces aplicamos la probabilidad a posteriori. En ejemplos menos triviales, las compañías de seguros desarrollan tablas de mortalidad de las personas para diferentes edades y circunstancias con base en sus experiencias. Ese es un caso de aplicaciones del enfoque posterior. Vamos a ver rápido este video con los tipos precisamente de probabilidad que tenemos. De estadística y probabilidad. La probabilidad es la medida de la ocurrencia de un suceso. Nos sirve para medir la frecuencia con que ocurre un resultado de entre todos los posibles en algún experimento. Dentro de las formas de calcular una probabilidad está la probabilidad clásica, la probabilidad conjunta, la probabilidad condicional y la probabilidad experimental. Veamos de qué se trata cada una. La probabilidad clásica es aquella que, dada un suceso A, la probabilidad de que A ocurra se define como el número de casos favorables al evento dividido en el número de casos totales. Por ejemplo, si lanzamos un dado, el espacio muestral serían todos los resultados posibles de lanzar el dado. Todos los resultados posibles de lanzar un dado son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si queremos calcular la probabilidad de que nos salga un número par, necesitamos saber el número de casos totales, es decir,
el número de casos del espacio muestral, y el número de casos favorables a A, en este caso, el número de casos de que el número sea par. Las opciones que tenemos son 2, 4 y 6. Por ende, el número de casos favorables es 3, es decir, que la probabilidad de que al lanzar un dado, el resultado de un número par es 3 dividido en 6, o sea, un medio. Ahora pasemos a la probabilidad conjunta, o también llamada regla de la multiplicación, que es aquella que expresa la ocurrencia de un suceso A y el suceso B. Pueden ocurrir de dos formas: que el segundo suceso dependa del primero, es decir, sucesos dependientes, o que ninguno dependa del otro, es decir, sucesos independientes. Cuando los sucesos son dependientes, es decir, cuando el segundo depende de la ocurrencia del primero, la probabilidad de A y B, siendo A y B sucesos dependientes, es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Y cuando los sucesos son independientes, la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Luego nos encontramos con la probabilidad condicional, que es aquella que nos ayuda a determinar cómo afecta a la probabilidad de A el hecho de saber que ha ocurrido otro evento B. Entonces, la probabilidad de que el evento A ocurra condicionado a la ocurrencia del evento B es la probabilidad de A y B dividido en la probabilidad de B. Y por último nos queda la probabilidad experimental, que es aquella que nos permite calcular la probabilidad de sucesos irregulares. Es decir, es la probabilidad que asignamos a un suceso mediante el cálculo de su frecuencia relativa al repetir el experimento muchas veces. En resumen, es la probabilidad basada en los resultados de pruebas repetidas. Vamos a empezar con nuestro siguiente tema, algo que venía en relación con lo que ahorita nos estaban explicando, la probabilidad de eventos dependientes. Es una medida, la probabilidad es una medida en fracción o porcentaje que tiene un evento de ocurrir, lo que acabamos de ver en el video, ¿cierto? Entonces, los eventos dependientes es cuando dos eventos son dependientes, cuando los resultados del primer evento sí afectan los resultados del segundo. Por eso son dependientes, ¿vale? Entonces, vamos a ver su fórmula que precisamente nos dice que es los resultados favorables entre los resultados posibles, ¿vale? Entonces, aquí nosotros tenemos 2, 4, 6, 8, 10 bolitas, ¿sí? O 10 pelotitas de distintos colores. ¿Cuál es la probabilidad de que saque dos pelotas amarillas, sí, de evolución? Entonces, en la primera yo voy a voy a meter mi mano a la bolsita, ¿cierto? Y la probabilidad es de 4, ¿por qué? Porque son 4 pelotas amarillas, o sea, tengo 4 probabilidades de sacar una amarilla, 4 de 10, ¿cierto? Probablemente ocurra. Y en la segunda voy a tener 3 probabilidades, porque si en la primera, ¿verdad? Con suerte saqué una amarilla, entonces ahora solo me quedan 3 probabilidades de sacar una amarilla. Y será 3 entre 9, ¿por qué? Porque ya no serán las 10 pelotas, sino solamente 9. Entonces 4 por 3, 12, y 10 por 9 nos da 90. Vamos a dividir 12 entre 90 y nos da 0.13. Si usted quiere, lo puede multiplicar por 100 para que le dé el porcentaje. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que usted saque dos pelotitas amarillas sin devolverlas? 13.33%.
¿vale? Y es un evento dependiente porque, ¿verdad? Depende, ¿cierto? Uno del otro. Vamos a ver ahora precisamente nuestros eventos independientes. La probabilidad es una medida en fracción o porcentaje que tiene un evento de ocurrir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dos eventos son independientes cuando los resultados del primer evento no afectan los resultados del segundo. ¿No? Que un compañero de trabajo se divorcie, pues a mí no me afecta nada en mi rendimiento, ¿cierto? Y la fórmula precisamente son los resultados favorables entre los resultados posibles. Entonces, vamos a ver este ejemplo precisamente de eventos independientes. Y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar dos monedas al aire, en ambas caiga cara? Dos monedas tenemos, ¿vale? Eh, Y aquí lo que nos faltó precisamente fue traernos una monedita, ¿cierto? Entonces, ya tenemos nuestras dos monedas. Entonces, tenemos la primera, tenemos, es una de dos, ¿cierto? Que tenemos la probabilidad de que en una moneda nos caiga precisamente lo que queremos, cara, ¿cierto? La segunda es la misma posibilidad. Tenemos una posibilidad de dos, ¿cierto? Entonces, uno por uno, dos por dos, cuatro. Uno entre cuatro nos da 0,25 y 0,25% nos da 25%, ¿cierto? Nosotros tenemos 25% de que nos salga cara, de que nos caiga cara. ¿Por qué 25%? Porque si yo aviento la moneda me puede salir cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz, ¿cierto? Estas son las cuatro probabilidades de que a mí me salga, ¿cierto? Entonces, el hecho de que lancemos dos monedas, pues nos da ese 25%, ¿vale? Estos eventos son independientes porque, pues, simple y sencillamente porque una moneda al lanzarla, ¿verdad? No depende de la otra para su resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar ahora una moneda y un dado, me caiga cara y el número 5? Entonces, hablando de la moneda, ya sabemos que hay la probabilidad una de dos, porque eh, queremos una cara y la moneda solamente tiene dos lados, ¿cierto? En el caso del dado solo tiene un número 5 y existen seis posibilidades porque tiene seis números. Uno por uno, uno, 6 por dos, 12, uno entre 12, nos da 0,833. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados en ambos caiga par? Bueno, pues ya sabemos que los números de un dado son 2, 4, 6, entonces son tres posibilidades de 6, ¿cierto? Y en el otro igual 3 de 6, 3 por 3, 9, 3 por 6, 36 y 9 entre 36 nos da 0,25%, ¿cierto? Nos va a dar 25%. Tenemos 25% de probabilidades de que al lanzar dos dados, en ambos nos caiga par. A continuación, como tema, nociones básicas de conjuntos. Un diagrama de Venn es una representación gráfica que utiliza círculos solapados o encimados para ilustrar la relación lógica entre dos o más elementos, como en el ejemplo que estamos observando. ¿Quién creó los diagramas de Venn? John Venn precisamente. En 1880 escribió un trabajo llamado La representación mecánica y diagramática de proposiciones y racionamientos. Y precisamente él lo que buscaba era encontrar elementos comunes entre dos o más variables. Aquí tenemos nuestro diagrama de Venn y vamos a ver en la primera que manejamos la unión, ¿cierto? Entonces tenemos todos los elementos que están en A
en B o en ambos. Esa es la unión, ¿sale? Y está representado por este símbolo que parece como una U. Y precisamente vemos que la unión representa todos los elementos que están en A, pero que también están en B, todos. ¿Qué es la intersección? Son los elementos que están en A y en B, los que se repiten, ¿cierto? O sea, aquí tenemos, pueden haber elementos en A, pueden haber elementos en B, pero solo va a estar en la intersección los que están en ambos, los que se repiten. Después tenemos la diferencia, es el conjunto de todos los elementos que están en A, pero no en B. Ajá. Entonces, aquí vemos precisamente que son todos los elementos que están en el conjunto A, pero el B, por eso lo vemos ahí como en blanco. Y el complemento del conjunto A es el conjunto de todos los elementos que no están en el conjunto A. O sea, todos los que están en B y todos los que están afuera en el universo, exceptuando los que están en A. Vamos a ver ahora precisamente estos ejemplos para que todavía nos queden un poquito más claros. Y aquí precisamente lo que nosotros estamos observando en el primero es unión. Tenemos nuestro universo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Y en el primero precisamente lo que estamos observando, yo creo que aquí lo voy a dejar, ya no lo voy a mover, es que en nuestro conjunto A tenemos 1, 2 y 4, ¿cierto? Entonces ya coloqué aquí en el conjunto A 1, 2 y 4, y en el conjunto B 3, 4, 5 y 8, 3, 5, 8 y el 4. ¿Por qué el 4 lo puse en la intersección? Porque es el número que se repite en ambos. Los números que no están ni en el conjunto A ni en el B se colocan afuera, en el universo, ¿vale? En este caso 6, 7 y 9 son los que no están adentro. Entonces, aquí ya tenemos nuestro diagrama que precisamente nos representa esa unión. Y déjenme ver si puedo aquí hacer un poquito más hacia arriba para que alcancemos a colocar todos los ejemplos. Aquí vamos a dejar esto. Y nuestros círculos los vamos a dejar para acá, ¿cierto? Ay, ay. Vamos a resolver el siguiente, el de intersección, ¿vale? Ya tenemos nuestro conjunto de elementos del 1 al 9. En el conjunto A está 1, 2 y 4. En el conjunto B está 3, 5, 8, ¿cierto? Y quien está en la intersección precisamente es el número 4, ¿vale? Vamos a ver ahora el complemento, ¿cierto? Entonces nos dice precisamente que el complemento de, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 igual. En nuestro conjunto A 1, 2 y 4. En el conjunto B 3, 4, 5 y 8. Pero como podemos recordar, el complemento son todos menos los elementos del conjunto A. Entonces, estos elementos del conjunto A, ¿verdad? No entrarían y se quedaría así. Este sería precisamente el complemento. Y lo vamos a dejar por aquí a un ladito. Y ahora sí vamos con la diferencia. Recordando lo que vimos, ¿cierto?
es todo lo que está en el conjunto A únicamente. Entonces, va a ser al revés, ¿cierto? Vamos a colocar todo lo que está en el conjunto A. ¿Para qué lo voy a colocar? Ujú. Todo lo que está en el conjunto A, pero recordemos que nada de lo que tiene el conjunto B. Ahí está. Y como puede ver, es bastante sencillo los diagramas de B. Vamos a ver ahora las reglas de la probabilidad. Y precisamente estas dos reglas son para determinar si dos eventos son dependientes o independientes o si son mutuamente excluyentes. Entonces, aquí lo importante es resaltar que en muchas ocasiones, ¿verdad? Un evento puede depender de otro y que en ocasiones, ¿verdad? Un evento simple y sencillamente no depende del otro. Vamos a ver nuestras reglas de la probabilidad. Y vamos a empezar precisamente con las reglas de la adición, de la suma o adición de probabilidades. Y nos dice que establece que si tenemos un evento A y un evento B, la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B se calcula de la siguiente manera. Nuestra fórmula nos dice lo siguiente: la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B menos la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B a la vez. Entonces, aquí tenemos ya nuestra fórmula también arribita en rojo y vamos acá. Y ya tenemos aquí nuevamente nuestra fórmula y nos dice, en la imagen hay 10 objetos. Si se selecciona un objeto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un cuadrado? Queremos un cuadrado o una figura de color negro. Entonces, vamos a empezar a analizar ahí nuestro diagrama primero que nada. Y entonces vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10, ¿cierto? Entonces, número de casos posibles, simple y sencillamente 10, ¿vale? Vamos a analizar primero que nada la probabilidad de que sea simple y sencillamente un cuadrado. Ujú. Entonces nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 entre 10 porque es el número de probabilidades nos da 0.5. ¿Cuál es la probabilidad de que sea B? Ajá. Es decir, ¿verdad? De que sea simple y sencillamente negro. Ujú. De que sea negro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No importando la figura, 6 entre 10 nos da 0.6. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que sea un cuadrado y sea negro? Ajá. La probabilidad de que sea cuadrado y sea negro y puede ser en los dos conjuntos. Entonces tenemos dos probabilidades solamente de 10, o sea, 0.2. Y ahora precisamente ya vamos a resolver nuestra fórmula porque ya tenemos todos los datos, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que sea A es 0.5, la probabilidad de que sea B es 0.6 y la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B a la vez es de 0.2 menos 0.2. Entonces, vamos nosotros a realizar esta operación y nos da 0.9. Y 0.9 lo vamos a dividir, o 9 lo vamos a dividir entre 10 y nos dará, ¿verdad?
en este caso 90% de probabilidades de que sea un cuadrado o una figura de color negro. Vamos a ver rápidamente aquí un ejemplo, ¿cierto? Y lo voy a hacer más grande para que usted lo alcance a ver. Si no nos alcanzaba a ver. La probabilidad de que un día cualquiera Carlos almuerce pollo frito es de 0.4, la probabilidad de que almuerce hamburguesa es de 0.3, mientras que la probabilidad de que almuerce pollo frito y hamburguesa el mismo día es de 0.1. Calcula la probabilidad de que un día cualquiera Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa. Entonces, la probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito, simple, ¿cierto? Es de 0.4. La probabilidad de que Carlos almuerce hamburguesa es de 0.3. La probabilidad de que almuerce pollo frito y hamburguesa el mismo día es de 0.1. ¿Cuál es la probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa? Y para eso precisamente nos piden a nosotros aplicar nuestra fórmula. Entonces, PA representa 0.4. No sé. 0.4, B significa 0.3, menos 0.1. Vamos a realizar esta operación. Y nos da precisamente 0.6, ¿cierto? Y 0.6 lo vamos a dividir entre las tres probabilidades o posiciones, ¿cierto? Ahí está. Y vamos a dividir ese 6 entre 3 y nos dará a 2, ¿cierto? Nos estará dando precisamente un 20% de probabilidades. Vamos a ver ahora la regla especial de la multiplicación por eventos dependientes. Una caja contiene 3 bolas verdes. Aquí la tenemos. ¿Vale? 5 bolas rojas y 2 azules. Si se extrae al azar 2 bolas sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda bola sea verde? Pues la primera bola que es azul tenemos 2, entonces tenemos 2 posibilidades de 10, ¿cierto? Porque la bolsa tiene en total 10 pelotitas, ¿vale? Y de que sea verde, pues tenemos 3 probabilidades de 9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si en la primera ya habíamos sacado una bola, ya no son 10 pelotas, son 9. Entonces 3 por 2 nos da 6, 10 por 9 nos da 90 y 6 entre 90 nos da 6.67, ¿cierto? Es la probabilidad de que nos salga, de que la primera sea azul y la segunda sea verde, es de 6.67%. A continuación, como tema, teorema de Bayes. El teorema de Bayes expresa la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, en función de la probabilidad de que ocurra B, dado que ha ocurrido A, de la probabilidad de A y de la probabilidad de B. La fórmula del teorema de Bayes es la siguiente.
Y aquí tenemos precisamente nuestra fórmula que nos está indicando que es la probabilidad de que ocurra A, dado que ha ocurrido B. Por lo tanto, nos dice que es la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B, dado que ha ocurrido A, entre la probabilidad de que ocurra B. El teorema de Bayes o regla fue planteado por el matemático y religioso inglés Thomas Bayes. Este teorema fue publicado en el año de 1963, 2 años después de la muerte precisamente de Bayes. Como se puede apreciar, el teorema de Bayes permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento a partir de valores conocidos de otras probabilidades relacionadas al evento. En la práctica tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, conociendo la probabilidad de que una persona tenga fiebre, dado que tiene gripa, nos permite calcular la probabilidad de que esta persona que tiene gripe, que estamos observando en la imagen, eh, tenga simple y sencillamente fiebre, dado que tiene gripa, ¿vale? Tiene muchas aplicaciones importantes en la detección del cáncer y de otras enfermedades con factores correlacionados. En la academia, la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar le guste el helado es del 60%, mientras que la probabilidad de que un alumno le guste el té es del 36%. Además, se sabe que la probabilidad de que a un alumno le guste el té, dado que le guste el helado, es del 40%. Calcular la probabilidad de que a un alumno le guste el helado, dado que le gusta el té. Y precisamente lo que aquí nosotros tenemos es la solución. Primero vamos a definir los dos eventos con los que vamos a trabajar. Vamos a representar con la variable h aquellos alumnos que les guste el helado y con la variable t aquellos alumnos que les guste la torta, ¿vale? Entonces tenemos los siguientes datos. pH, ¿sí? En este caso, aquellos que les gusta el helado es del 60%. Aquellos que les gusta el té es del 36%. Y aquellos que les gusta, la probabilidad que tienen que les guste tanto el helado como la torta, ¿cierto? Es del 40%. Entonces, una vez que ya tenemos, ahora sí vamos a calcular o aplicar nuestro teorema de Bayes. Y precisamente la fórmula nos dice esto, ¿cierto? La probabilidad de que sea helado T es igual a la probabilidad de que sea helado por la probabilidad de que sea T o helado entre la probabilidad de que sea T. Entonces, ahora sí vamos a sustituir nuestra primera probabilidad de que sea helado, que es del 60%, ¿cierto? La probabilidad de que sea T del 36% y la probabilidad de que sea T o helado, que en este caso es del 40%. Y aquí ya tenemos sustituida nuestra fórmula, ¿cierto? Ahora vamos a realizar la operación. 6 por 4 nos va a dar 24, ¿cierto? Entre 36, ¿cierto? Entre 36. Ahora sí, nosotros podemos simplificar si usted gusta o lo podemos sacar directo, no importa. Si usted lo saca directo, si usted divide 24 entre 36, le va a dar 0.66667. Y esto lo multiplica por 100 y le va a dar el 66.67. Ahora, si gusta, usted puede simplificar esta fracción y le va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, la probabilidad de que un alumno le guste el helado, dado que le gusta el té, es de el 66.67%. O sea, aquellos alumnos que les gustan las dos cosas, 66% de alumnos. Y vámonos ahora a las combinaciones factoriales. El factorial es un número
Es la multiplicación consecutiva que empieza con el número dado hasta el número 1. Entonces tenemos 5 factorial. Entonces vamos a empezar por 5, por 4, por 3, por 2, hasta el 1. 7 factorial, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, ¿no? Por 2 y por 1, ¿sale? Como puede ver, es bastante simple, ¿cierto? Vamos a ver ahora precisamente las permutaciones. Y una permutación de un conjunto de elementos es una disposición de dichos elementos obteniendo en cuenta el orden, el número de permutaciones de n elementos tomados de K. En K se calcula con la siguiente fórmula. K representa el número de elementos y n representa precisamente el factorial, que es este que acabamos de obtener. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nuestro ejemplo y nos dice: Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 al primer lugar y 100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? ¿Mm? Entonces, tenemos aquí, el número total de elementos son 3 porque es Eduardo, Carlos y Sergio, ¿cierto? N es el número de elementos. Y K es el número de elementos. En este caso, los vamos a tomar de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque solamente tenemos el primero y el segundo lugar. O sea, que no tenemos más lugares para poder asignar, ¿sale? Entonces es de 2 en 2. Ahora sí, vamos a sustituir nuestra fórmula, ¿cierto? Entonces tenemos que n factorial es 3, 3 factorial. Entre n, 3 menos 2, porque K representa 2. ¿Sí? Todo esto factorial. Entonces tenemos que 3 factorial es 3 por 2 por 1, ¿cierto? Y 3 menos 2 es 1 y 1 factorial pues es 1, ¿cierto? Vamos a resolver la parte de arriba. 3 por 2 por 1, 3 por 2, 6, 6 por 1 nos da 6. Entre 1, pues simple y sencillamente tenemos que, ¿verdad? ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer, segundo lugar? De 6 formas distintas, porque tenemos 3 ganadores y solamente 2 lugares. Es decir, que Eduardo y Carlos, ¿verdad? Pueden compartir el primer y el segundo lugar, o Eduardo y Sergio, eh, o en su caso Carlos y Eduardo, o en su caso Carlos y Sergio, o en su caso Sergio y Carlos, o Sergio y Eduardo. Por lo tanto, son 6 formas. A continuación ya viene nuestra segunda actividad que le describíamos al principio de esta segunda clase. Usted va a resolver este ejercicio y nos dice que precisamente Eduardo tiene 7 libros. ¿De cuántas maneras puede acomodar 5 de ellos en un instante? En este, ¿vale? Recuerda que es importante, una vez que resuelva su ejercicio, tomarle el foto y subirlo a la plataforma. Vamos a ver ahora sí las combinaciones. Y aquí en combinaciones nos dice que es un conjunto de elementos. Es una selección de dichos elementos sin tener en cuenta el orden, el número de elementos de n, elementos tomados de K. En K se calcula con la siguiente fórmula que estamos viendo en la pantalla. Y precisamente vamos a analizar nuestro siguiente ejemplo. Y nos dice: un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solamente 2 ingredientes? No todos, ¿vale? Entonces,
Vamos a ver aquí. Y nos dice que N representa el número total de elementos, K, que en este caso solamente quieren que tomemos dos ingredientes, ¿cierto? Y el número de ingredientes son cuatro, es porque habían dicho que la ensalada puede llevar tomate, zanahoria, papa o brócoli, ¿cierto? Pero solo quieren que las ensaladas lleven dos ingredientes, por eso van a ser tomados de dos en dos. Entonces nos dice que nuestros número de elementos son cuatro, 4 factorial, abajo 4 igual menos 2. Todo esto factorial, 2 factorial, entonces arriba vamos a representar nuestro cuadro, 4 por 3 por 2 por uno, ¿cierto? Y abajo nuestro 2 factorial por x factorial. Y entonces los elementos de factorial y factorial, 2 factorial y 2 factorial, pues simple y sencillamente los vamos a eliminar, ¿cierto? Ahora sí vamos a resolver 4 por 3 por 2 por uno nos da 24 y 2 por 2 nos da 4. Vamos a dividir 24 entre 4 y nos va a decir que nosotros podemos combinar esos cuatro ingredientes de 6 formas diferentes. El tema que acabamos de ver, combinaciones, usted va a formar parte de la actividad 2. Este ejercicio se va a encargar de resolverlo y nos dice, considera un grupo de 10 estudiantes de los cuales 4 son mujeres y 6 son hombres. Con esa información determine, inciso A, el número de formas en que se puede elegir un representante del grupo. Inciso B, el número de formas en que se puede elegir un comité de 3 miembros, donde al menos uno de esos miembros sea mujer. Recuerde cuando usted termine su actividad, tomarle foto y por supuesto cargarlo en nuestra plataforma. Bienvenido a nuestra tercera unidad ya, la cual lleva por título Estadística Inferencial. Como parte de nuestro tercera unidad, ¿verdad? Nuestro primer tema, estadística inferencial precisamente. Y esta es una herramienta poderosa de la toma de decisiones, basada principalmente en datos. Es un proceso que nos permite hacer generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra. Los investigadores quieren sacar conclusiones importantes sobre una población más grande utilizando ¿qué? Solamente una muestra representativa. Lo que hablábamos la vez pasada, ¿cierto? Para saber a qué sabe una sopa, yo no necesito comerme toda la sopa. Con una sola cucharada, con una prueba, con una muestra, puedo saber si le hace falta sal o no. La estadística inferencial tiene distintos usos y aplicaciones. Para una investigación científica nos ayuda a descubrir si los resultados representan a toda una población. Por ejemplo, podemos saber si todos los niños del país están contagiados en este momento de sarampión, ¿vale? En los negocios nos ayuda a tomar decisiones clave con datos confiables sobre clientes, productos y empleados. En la política hace predicciones electorales y analiza datos de votación con estadísticas. En el caso de la salud, evalúa la eficiencia de tratamientos y analiza los factores de riesgo para las enfermedades. Y nos ayuda a tomar decisiones en todos los campos. La estadística inferencial es una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones basada en datos reales.
continuación, como tema, muestreo. Y aquí tenemos toda una población, ¿cierto? Tenemos en esta imagen representado todo un estado, el estado de Jalisco, ¿vale? Guadalajara. Pero, ¿verdad? Pues si yo quisiera estudiar a todos los niños menores de 2 años, pues son bastantes, ¿cierto? De todo el estado son muchos. Entonces yo puedo realizar solamente un muestreo en los Altos de Jalisco, específicamente a los niños de esa zona que sean menores de 2 años. Por lo tanto, el muestreo es un procedimiento que te ayuda a seleccionar una parte de la población y obtener los datos que tú necesitas. ¿Cómo es que se diseña precisamente un muestreo? Tenemos nuestro muestreo estratificado. La población se divide en clases sociales y se extraen muestras aleatorias simples, es decir, al azar. Ujú. Entonces, aquí tenemos en el ejemplo, en la parte de abajo, la población se dividió en clases sociales, ¿cierto? Hombres, mujeres, y de ahí se tomaron muestras al azar o aleatorias. Entonces, vean, se estudiaron a 2 hombres que están de blanco y a una mujer, ¿vale? Por conglomerados, la unidad de muestra es un grupo, como un hogar, ¿sí? O bien sistemático, ¿sí? Que precisamente son tomadas por cualquier sistema que no sea una elección aleatoria, como cada décimo nombre en una lista. Por eso es sistemático. Usualmente el sistemático va encaminado también como con un promedio, ¿sí? Entonces, bastante utilizado en la parte de la estadística. Vamos a ver ahora las pruebas de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición que no se demuestra ni se refuta. Es el proceso de investigación, donde, ¿verdad?, se formula un supuesto al principio y el objetivo es rechazar o no rechazar la teoría. Para ello se necesitan datos, como pueden ser, por ejemplo, de un experimento, una encuesta, ujú, que se evalúan mediante precisamente una prueba de hipótesis. Entonces, yo puedo suponer que todas las mujeres de nuestro país son eh, empleadas en una empresa, pero, ¿verdad? Ya al analizar la población de una muestra, probablemente en el estudio diga que no, ¿cierto? No todas trabajan, o no todas trabajamos. Un ejemplo de hipótesis podría ser, los hombres ganan más que las mujeres por el mismo trabajo en Alemania. Para comprobar esta hipótesis necesitas datos, por ejemplo, de una encuesta y una prueba de hipótesis adecuada como la prueba T o el análisis de correlación. Por lo tanto, una hipótesis pues es una suposición, ¿cierto? Un supuesto, en este caso, que los hombres ganan más que las mujeres. Su objetivo es rechazar o no este supuesto, ¿cierto? Esta teoría. Y puede probar su hipótesis basándose en datos. Ajá. Es decir, en una encuesta, ujú, entre 1.000 personas empleadas en Austria. El análisis de los datos que se realiza con una prueba de hipótesis se le llama prueba T para muestras independientes. Le agradecemos mucho su asistencia a esta segunda clase. Lo esperamos en nuestra tercera y última clase de estadística.